Y nuevamente en Reflexiones Literarias, ahora con un tema muy interesante, literatura y ciencia ficción. En esta ocasión deseo iniciar con un fragmento de la obra a la que me referiré. Maldito creador, ¿por qué creaste un monstruo tan horripilante, del cual incluso tú te apartaste asqueado? Dios, en su misericordia, creó al hombre hermoso y fascinante, a su imagen y semejanza, pero mi aspecto es una abominable imitación del tuyo, más desagradable todavía gracias a esa semejanza. Maldito creador. Frankenstein, de Mary Shelley, como petición especial de mi querido Juli. Es difícil leer o releer a Shelley y no pensar en todas las posibilidades actuales relacionadas con la capacidad de los seres humanos de crear vida en laboratorios. En los años 70 del siglo XX, el neurocirujano Robert J. White experimentó con el trasplante de cabeza utilizando monos para tal efecto y parcialmente lo consiguió. En 1997, Nicolas Cage y John Travolta protagonizaron una película titulada Contracara, donde daban cuenta de la posibilidad de realizar trasplantes de rostro. Leo una nota de la BBC sobre el bombero Patrick Hardinson, quien recibió el trasplante más completo de cara en 2015, luego de que perdiera totalmente sus rasgos. Releí Frankenstein, novela publicada en 1818, y de inmediato pensé además en la oveja Dolly, clonada en 1996. En 1896 se publica La isla del Dr. Moreau y todas las posibilidades de combinar códigos genéticos para hacer seres nuevos. Tantos y tantos ejemplos del poder del ser humano y de las, digamos, predicciones de la literatura de ciencia ficción. Y justo la pregunta: ¿se pueden clonar seres humanos? ¿Habrá Frankensteins clandestinos? Lo cierto es que si hay una ley que lo prohíbe, entonces es seguro que se puede. Quizá entonces sí se haga. En el protocolo sobre la prohibición de clonar seres humanos de 1998, firmada en Europa, el artículo primero suena en sí misma a literatura. Se prohíbe cualquier intervención que tenga por objeto crear un ser humano genéticamente idéntico a otro, ya sea vivo o muerto. A los efectos de este artículo, la expresión ser humano genéticamente idéntico a otro ser humano significa compartir con otros la misma carga nuclear genética. En la novela de Shelley, el Dr. Frankenstein cuestiona: ¿de dónde vendría el principio de la vida? Era una pregunta osada, ya que siempre se ha considerado un misterio. Y luego, el juego a ser el gran Dios, porque pareciera en este sentido que no basta ser padre. Una nueva especie me bendeciría como su creador. Muchos seres felices y maravillosos me deberían su existencia. Nada más equivocado que esa pretendida felicidad, y esa palabra muerto adquiere relevancia y la excitación del doctor ante la posibilidad, y cito, de que pudiese devolver la vida a aquellos cuerpos que aparentemente la muerte había entregado a la corrupción. Luego de ardua preparación y estudios, consigue dar vida a la materia inerte, pero crea un ser que, sin embargo, resulta alejado de las expectativas. Monstruoso, dice, que le hace de inmediato arrepentirse. Ha violado las leyes naturales y confronta las leyes divinas. Un marinero, Robert Walton, nos muestra la historia y el gran impacto que le causa ver de lejos a la criatura, y luego la excitación que le provoca escuchar al mismo Frankenstein. Pareciera que la muerte es un estigma de Dios y que el ser humano no puede al final resignarse. Por eso, al doctor se le escucha decir: ¿qué fama rodearía el descubrimiento si yo pudiera eliminar de la humanidad toda enfermedad y hacer invulnerables a los hombres a todo salvo a la muerte violenta? Y nuevamente, la búsqueda por prolongar la vida. Habrá que imaginar entonces en la actualidad que un individuo puede ser clonado, hecho en laboratorio, y que su clon sea almacenado en una especie de supermercado de refacciones, trasplantes de hígado, corazón, riñones, pulmones. Todo sería posible. ¿Y los sentimientos? Porque cuando se crea vida, pareciera que el amor, la necesidad de ser amado, siempre estará presente, como en el caso de la criatura que parece mendigar amor, no obstante, siempre es rechazado, al grado que grita: todos los hombres,
odian a los desgraciados. ¿Cuánto, pues, se me debe odiar a mí, que soy el más infeliz de los seres vivientes? Sin embargo, vos, creador mío, me detestáis y me despreciáis a mí, vuestra criatura, a quien estáis unido por los lazos que solo la aniquilación de uno de nosotros romperán. Y justo encuentra Shelley el pretexto para la destrucción contra el Creador y el que ha sido creado como una lucha incesante de dioses, o mejor dicho, del juego de ser dioses. Sin embargo, para el Dr. Frankenstein la condena es terrible. Voy a buscar a alguien que huyó de mí, y como creador artificial parece que finalmente, al buscar a su hijo, se busca a sí mismo, y el que huyó de él es su despreciable némesis, su propia monstruosidad. Se persigue a sí mismo. ¿Esa sería la carga de responsabilidad para el ser humano? ¿Cómo se reconocerían los seres humanos de laboratorio? ¿Pensarían en padres, en madres? La criatura de Shelley está destinada a descubrirse a sí misma. «Cómo me horroricé al verme reflejado en el estanque transparente», dice. «En un principio salté hacia atrás aterrado, incapaz de creer que era mi propia imagen la que aquel espejo me devolvía. Y cuando la gente tuvo la oportunidad o desgracia de verle, se confirmó monstruo, porque hay monstruos que nacen bajo esa condición, pero también hay otros que la sociedad conforma. Y el maldito creador podría ir resonando, quizá ya resuena en la sociedad actual enferma y cada vez más decadente, y el maldito creador presente describiendo a lo que debería ser hermoso. Ningún mortal podría soportar el horror que inspiraba aquel rostro. Ni una momia reanimada podría ser tan espantosa como aquel engendro. Lo había observado cuando aún estaba incompleto y ya entonces era repugnante, pero cuando sus músculos y articulaciones tuvieron movimiento, se convirtió en algo que ni siquiera Dante hubiera podido concebir. Y se suponía que la criatura sería el Adán de los mortales, pero ella misma habla de ser el ángel caído, que al saberse despreciado y solo, cambia sus sentimientos positivos al saberse odiado. «Estoy solo, horriblemente solo», se le escucha decir, para luego recriminar: «Si vos, mi creador, me odiáis, ¿qué puedo esperar de aquellos que no me deben nada?». Y el hijo que reclama al padre ausente: «Ningún padre había vigilado mi niñez, ninguna madre me había prodigado sus cariños y sonrisas. ¿Qué era entonces?», dice, y con razón, como reconocerse si no hay un pasado que nos identifica. Es pues la criatura un Adán imperfecto que no espera que su creador se dé cuenta que necesita, como el mismo Adán, una compañera, y le pide jurando, además, que será bueno, que ya no matará más, pero la petición le es negada. «Estoy solo, soy desdichado, nadie quiere compartir mi vida, solo alguien tan deforme y horrible como yo podría concederme su amor. Mi compañera debe ser igual que yo y tener mis mismos defectos. Tú deberás crear este ser». Pero la negación continúa y la criatura entonces dice, llena de furia: «Me vengaré de mis sufrimientos. Si no puedo inspirar amor, desencadenaré el miedo, especialmente en ti, mi supremo enemigo, por ser mi creador. Te juro odio eterno. Ten cuidado, me dedicaré por entero a la labor de destruirte». Confluyen entonces temas tan intensos como la creación misma, el amor, la soledad, la muerte, el destino, la venganza, el dolor, el padre y el hijo, el desprecio de lo que cada uno es, el temible espejo que muestra siempre a través de la literatura el gran reflejo de la humanidad, y he ahí el porqué de Frankenstein como una gran novela de terror. Para muchos no hay nada más terrorífico que el reflejo de la verdad. Y para aplicarse a la realidad, y como en tantos y tantos casos, es más monstruoso el creador que la misma criatura. Y no me queda más que agradecer a todos los seguidores del canal, pedirles que visiten las bibliotecas públicas, en especial la Biblioteca Pública de México, y con una noticia que es un placer para mí compartirles con mis amigos Grover y León Felipe. Estaremos pronto en televisión por cable, a través de Star TV y la señal de Total Player a partir de diciembre. Muchas gracias y sigamos siendo parte de la literatura.